En este video vamos a ver cómo relacionar la gráfica de una función con el tablero de signos de la función y también si tenemos varias gráficas, qué tableros de signos podemos armar a partir de esas varias gráficas. Comencemos con una idea simple. Digamos que esta es la gráfica de la función f, o sea, y es igual a f de x. ¿Listo? Si yo cojo un valor de x cualquiera, por ejemplo, cojo x igual a este a de acá, me subo a la función y aquí en el eje y estaría f de a. Es decir, este punto que está sobre la gráfica tiene coordenadas a, f de a. En este caso en particular, el valor de a es negativo. Este valor que cogimos acá de x igual a es negativo, pues está a la izquierda del cero. Pero en cambio f de a es positivo, porque f de a es el y está encima del cero. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de tableros de signos, vamos a estar pensando en los signos tanto de los valores de x como de los valores de f. Listo, cojamos un primer ejemplo. Entonces, digamos que les doy esta gráfica. Esta gráfica es una gráfica para la función g. Y es igual a g de x. Y les pido que solucionen g de x es igual a 0. Entonces, g de x recuerden que es el y. Estamos preguntándonos cuándo ese valor de y es igual a 0 y eso pasa aquí y acá. Aproximando los valores nos da que tenemos dos soluciones. X es igual a menos 2.2 y x es igual aproximadamente a 2.3. Listo. Podemos hacer otro tipo de preguntas. Puedo preguntar, por ejemplo, le puedo decir que solucione g de x igual a menos 1. Entonces, para pensar en eso, lo que hacemos ahora es decir, g de x, que es el y, tiene que ser igual a menos 1. Entonces, en y busco el menos 1 y busco cuáles son todos los x's que tienen y igual a menos 1. Es decir, pasa para este x y para este x de acá. Vamos a tener tres soluciones. Aproximadamente estos son los valores de esos x's que producen que g de esos x's son iguales a menos 1. Ahora les podría preguntar también, con la misma gráfica, les podría preguntar cómo se soluciona g de x estrictamente menor que 0. Recuerden, estos son los valores de y, entonces acá están los valores de y. Estrictamente menor de 0 quiere decir de aquí para abajo sin incluir el 0. Entonces nos van a dar todas estas posibilidades en la gráfica, todo lo que está debajo del eje x sin incluir el eje x. Es decir, son valores que van desde menos 2.2 sin incluir hasta 2.3 sin incluir y luego desde 2.3 sin incluir hasta el infinito. Para esos valores de x, el g de x es estrictamente negativo. La pregunta, aunque se parece mucho, tiene una respuesta muy distinta. Es esta: solucione g de x menor o igual a 0. Entonces ahora sí estaríamos incluyendo este punto y también estaríamos incluyendo este punto. Entonces este lo incluiríamos, este también. Por lo tanto, ya no hay necesidad de separar el intervalo en dos intervalos, ya no tenemos que sacar el 2.3. Entonces ya podemos hacer el intervalo directamente de menos 2.2 incluido hasta más infinito. Listo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Que fue un poquito un repaso con lo de los tableros de signos. Entonces, a partir de esta pregunta que nos hicimos acá, ¿cuándo g de x es igual a 0? ¿Y cuándo g de x es negativo? Y otra que no hicimos, que es cuándo g de x es positivo. A partir de esas preguntas es que armamos el tablero de signos. Entonces, en el tablero de signos de g de x, estamos haciendo un tablero de signos para g de x. Vamos a poner qué valores de x hacen que g de x sea igual a 0. Es decir, lo que nos preguntamos acá. Y sabemos que cuando x es igual a menos 2.2, g de x es 0. Y cuando x es igual a 2.3, g de x es 0. Esa es la primera información que ponemos en el tablero. Esa misma información la puse acá abajo. Ahora, nosotros solucionamos cuando g de x es estrictamente negativo, que era cuando estaba debajo del eje x. Y eso nos dio esto de acá. Es decir, cuando x está entre menos 2.2 y 2.3, g de x es negativo. Y también cuando x está entre 2.3 y más infinito, g de x es negativo.
Ya teniendo esto, podemos hacer otro ejemplo. Entonces, empecemos por acá. Observemos estas gráficas. Ya con lo que hemos visto de transformaciones, ya deberían entender por qué cada una de estas funciones se pinta como lo hicimos acá. Entonces, esta arranca de x al cuadrado, que es la parábola con vértice en 0, 0, y lo que hacemos es que se baja una unidad. Esta de acá es muy parecida a la gráfica de raíz cúbica de x, que viene más o menos por acá, y se corre 2 hacia la derecha y se sube una unidad. Esa es esta azul de acá. Y esta pues es una recta que sabemos tiene pendiente -1 y corta el eje Y en 3. Y esta es la gráfica. Listo. A partir de esas gráficas vamos a tratar de completar algunos tableros de signos. Empecemos con este. Nos piden el tablero de signos de x al cuadrado menos 1 sobre 3 menos x. Observen que x al cuadrado menos 1 es esta función que tenemos aquí h y 3 menos x es esta función que tenemos aquí g. Ahora, como esto es una división, entonces yo puedo poner este factor acá y este otro factor acá. Vamos a hacer el tablero de signos para esto, solo para este pedazo. ¿Cómo sería? Miramos la gráfica. Entonces, esta es la gráfica. Viene positivo, 0, negativo, 0, positivo. Eso es exactamente lo que pusimos acá. Positivo, 0, negativo, 0, positivo. ¿Pero en dónde va el 0? Pues donde la función es igual a 0, en -1 y en 1. Cuando x es igual a -1, esa función, esa gráfica verde corta el eje x, y cuando x es 1, lo mismo. Ahora, de la misma manera vamos a analizar los signos del denominador, de 3 menos x, que es esta gráfica de acá. Entonces, ¿dónde es 0? Aquí en 3. Esto es igual a 0 cuando x es igual a 3. ¿Y cómo son los signos? Viene encima del eje x hasta acá, acá corta el eje x y luego debajo del eje x. Es decir, positivo, 0, negativo. Esos son los signos de esto. Positivo, 0, negativo. Y a partir de esos dos factores ya podemos analizar qué pasa con la división, porque positivo sobre positivo es positivo. 0 sobre algo distinto de 0, 0. Negativo sobre positivo es negativo, etc. Ahora aquí no está definida, porque ahí nos quedaría este 0 en el denominador, y en el último trayecto, en el último intervalo, es positivo sobre negativo, o sea, negativo. Listo. Miremos otro posible tablero de signos que podemos armar a partir de esas tres gráficas. Nos piden el tablero de signos de 3 menos x, que es g, multiplicado por la raíz tercera de x menos 2 más 1, que es f. O sea, lo que nos están pidiendo acá es g multiplicado por f. Listo. Vamos a hacer la misma idea. Vamos a poner este factor, le analizamos los signos, este factor, le analizamos los signos y luego vemos qué pasa con la multiplicación. Los signos de esta función de acá ya la habíamos analizado. Venía positivo, 0, negativo. Positivo, 0, negativo. Ahora los signos de esta otra función, que es esta azul, viene negativo, 0, positivo. Negativo, 0 en 1, positivo. Y ya teniendo los signos de los dos factores, podemos analizar el signo de la multiplicación. Positivo por negativo, algo por 0, positivo por positivo, 0 por algo y negativo por positivo. Ahora, esta última fila me está diciendo cuáles son los signos de esta expresión. ¿Qué quiere decir que entre menos infinito y 1, cuando x está entre menos infinito y 1, esa expresión es negativa? Quiere decir que si yo cojo cualquier valor de x acá y lo reemplazo en esa expresión, me va a dar un número negativo. Por ejemplo, aquí lo hicimos con x igual a menos 6. X igual a menos 6 está entre menos infinito y 1, es un valor ahí. Entonces cogí ese valor, lo reemplacé en esta expresión, calculamos el resultado y efectivamente nos da un número negativo. Aquí pasaría igual si cogemos un número cualquiera entre 1 y 3, por ejemplo 1.85, y lo reemplazo en la expresión, me va a dar un valor positivo. Listos. Veamos un último caso.
¿Qué pasa si, con las mismas funciones que ya teníamos, me piden el tablero de signos de esto menos esto? Es decir, g de x menos f de x. ¿Será que me sirve hacer un tablero de signos como los que teníamos antes, en donde poníamos esos dos factores, ponemos este factor y ponemos este factor? No, en este caso eso no sirve, porque observen que aquí lo que tenemos es una resta de g y f, no es una multiplicación ni una división. O sea, f y g ya no son factores. Entonces, este ejercicio tenemos que pensarlo diferente. Cuando hay una suma o una resta, lo tenemos que pensar diferente. Veamos. ¿Qué es lo que necesitamos poner en el tablero de signos? ¿Qué valores de x tenemos que poner? Tenemos que poner los valores en donde g de x menos f de x es igual a 0. Y si analizamos g de x menos f de x igual a 0, podemos sumar f de x a ambos lados y nos da esto. Ahora, miren la gráfica de g, que es esta, y miren la gráfica de f, que es esta azul. ¿En qué momento son iguales? Son iguales cuando x es igual a 2. Entonces, ese valor es el que vamos a poner aquí en x. Cuando x es igual a 2, esto es igual a 0, porque en ese sitio g de x y f de x son iguales. Entonces ya pusimos los ceros en el tablero. Ahora necesitamos analizar los signos. Entonces queremos saber cuándo g de x menos f de x es positivo y cuándo g de x menos f de x es negativo. Entonces empecemos por esto. G de x menos f de x es negativo. Si sumamos f de x a ambos lados obtenemos esto de arriba. O sea, queremos ver cuándo g de x es menor que f de x. Entonces, recuerden que estos son valores de y. Queremos ver cuándo el valor y rojo está por debajo que el valor de y azul, el de f de x. Y eso pasa cuando x es más grande que 2. Por ejemplo, cojan este valor de aquí. Entonces, g de x es más chiquito que f de x. Si cogemos este valor de x de acá, entonces g de x es más chiquito que f de x. Para todos los valores que son más grandes que 2, g de x está por debajo de f de x. Y que g de x esté debajo de f de x quiere decir que g de x menos f de x es negativo. Vamos al tablero. Para x más grandes que 2, g menos f nos da algo negativo. Ahora, si queremos ver dónde g de x menos f de x es positivo, eso quiere decir que g de x es más grande que f de x, o sea que la gráfica de g de x está por encima de la gráfica de f de x. Queremos que la gráfica roja esté por encima de la gráfica azul. Entonces miren la gráfica roja, miren la gráfica azul y fíjense que para todos los x más chiquitos que 2, la gráfica de g está por encima de la gráfica de f. La gráfica de g está por encima de la gráfica de f. O sea que para valores más chiquitos de 2, cuando x toma valores más chiquitos que 2, esta expresión va a ser positiva.